Hola, ¿qué tal? Buenos días, vamos a iniciar con la clase de informática y el día de hoy vamos a hablar acerca de los algoritmos. Bien, vamos de lleno y primero tenemos que saber qué es un algoritmo. Fíjate que tú utilizas algoritmos todos los días, solamente necesitas reconocer de qué se trata. Bien, la teoría dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas, es decir, que van una por una, que permiten hacer un cálculo o hallar la solución de un tipo de problemas. Y te decía que seguramente tú ocupas los algoritmos en tu vida diaria. Por ejemplo, hay algo que nosotros todo el tiempo reconocemos y si yo te dijera 2 más 2 seguramente tú vas a decir 4. Sí, si yo te dijera ahora 25 más 30, ¿cuánto sería? Entonces, tanto para hacer la primera operación como esta segunda operación, tú tuviste que recurrir a un conocimiento que ya tienes guardado en tu memoria y que es el algoritmo de la suma. Y tú sabes que tienes que juntar 25 más 30 para que al final te dé un 55. Bien, entonces, todos los que resolvimos este ejercicio debimos haber llegado posiblemente a la misma solución. Quizás nos hayamos equivocado, pero finalmente llegamos a lo mismo. Entonces, todos nosotros somos capaces de resolver algoritmos y tenemos algoritmos todo que hacemos todos los días. Por ejemplo, eh, bañarte, seguramente hay ciertos pasos que tú haces continuamente para lograrlo. Si te preparas una taza de café, seguramente sabes algunos pasos. Si tú juegas, por ejemplo, algún juego de fútbol, conoces ciertas reglas, sabes más o menos cómo funciona. Entonces, tienes la idea de cómo meter un gol. Eso es un algoritmo. Son esas ideas y las tenemos en nuestra cabeza y las utilizamos para muchas cosas. Y cada vez aprendemos más. Bien, ahora, en una computadora, la finalidad del algoritmo es crear un programa o crear una herramienta. Pero para crear una herramienta tendríamos que recurrir primero a hacer un análisis. Supongamos que queremos hacer una suma de dos números, pero que la computadora lo haga por nosotros, porque lo que queremos es lograr una automatización. Automatizar quiere decir que se va a hacer por sí solo o que tendremos que intervenir, pero haciendo pequeñas operaciones o a veces muy poca intervención del ser humano. A veces ni siquiera tenemos que saber cómo funciona, simplemente colocar algunos datos y automáticamente, por sí solo, lo tendrá que ejecutar. Bueno, pues en informática para lograr hacer un programa, primero debemos de hacer un análisis, después tenemos que dibujar una solución, después escribirla en un lenguaje que podamos entender paso por paso como si fuera una lista y luego pasarla a un código que lo va a entender una computadora para finalmente obtener lo que deseamos, un programa. Vamos a hacer un ejemplo muy breve para que te des una idea de cómo funciona. Supongamos entonces que vamos a hacer una suma, pero esta suma va a estar automatizada, la tiene que resolver una computadora. ¿Cómo le haríamos? Lo primero es reconocer que tenemos tres datos, ¿sí? Y una operación que se va a realizar. El primer dato se le va a conocer como una variable. El segundo sería la segunda y la tercera, pues obviamente la tercera variable. Estas tres variables van a ser, no sabemos qué número, pero el que sea va a requerir siempre de hacer la misma operación, ¿sí? Una suma siempre se va a realizar. Conocemos nuestro algoritmo, pero notarás que aquí se está ejecutando de derecha a izquierda y el resultado va a quedar en esta última variable que le llamamos c. Entonces podríamos decir que el 2 es a, el 3 es b y el resultado es c. Pero si de repente a tuviera otros valores y b tuviera un valor distinto también,
el resultado de la operación también va a cambiar, pero siempre serán los mismos pasos. Entonces lo que nos interesa es descubrir cómo se resuelve el problema, es decir, el algoritmo. El siguiente paso es dibujarlo, y a esto se le conoce como el diagrama de flujo. El diagrama de flujo son símbolos no estandarizados, o sea, si tú lo buscas en internet puedes encontrar símbolos parecidos a los que te muestro aquí, o puede ser que encuentres símbolos diferentes. Estos símbolos se utilizan para dibujar los pasos que se tendrían que seguir para hacer una especie de camino para llegar a hacer una suma. Aquí te muestro un ejemplo. Bien, el elipse significa inicio y fin, el rectángulo, el símbolo de acción o proceso, este polígono irregular, el símbolo de documento impreso, este mismo símbolo pero repetido, símbolo de multidocumento, un símbolo de decisión o ramificación, el símbolo de entrada y salida, el símbolo de entrada o símbolo manual y símbolo de preparación. Muy bien, entonces con estos símbolos que tenemos aquí, vamos a mostrar este ejemplo rápidamente. Este es un ejemplo de cómo se lee un diagrama de flujo y vamos a partir del inicio. El inicio tiene unas flechitas que son nuestros conectores y que nos van indicando hacia dónde tiene que ir el flujo de este diagrama. Es decir, de inicio nos indica que vamos a estudiar. Si nosotros estudiamos, resolvemos problemas. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque sabemos que hemos aprendido. Si no podemos resolver problemas, entonces tenemos que volver a estudiar, volver a intentar resolver un problema, y si lo hemos aprendido vamos a terminar, y si no tendremos que regresar, ¿sí? Entonces así se leen los diagramas de flujo. Ahora, después de que vimos esto, podrás notar que hay símbolos que están apareciendo y que tienen una simbología especial. Inicio y fin es el mismo. Proceso, decisión. Ahora, vayamos al ejemplo de la suma. En el ejemplo de la suma dijimos que vamos a sumar cualquier número y nos tiene que dar un resultado. Vayamos a ver si esto funciona de esta manera. Dice aquí inicio, tenemos A y B. Ojo, aquí podría faltar la palabra suma o C porque pueden variar. Aquí utilizaron suma y dice A más B, entonces 2 más 5 me daría la suma. Entonces 2 más 5 resulta que es 7. Por lo tanto, este algoritmo termina, se realizó la suma. Supongamos que ahora los valores cambian y hemos decidido realizar nuevamente nuestro diagrama, y ahora supongamos que tenemos un 8 y tenemos por otro lado un 17. ¿Cuál será el resultado? Pues la computadora va a hacer por nosotros la suma y ahí no nos tendríamos que preocupar. Inicio, vamos a comenzar, le decimos que A vale 8, B vale 17, y entonces la computadora haría esta operación porque tiene esa capacidad y lo haría muy rápido. Entonces la computadora nos diría 8 más 17 me va a dar un 25, me devolvería la suma que es 25 y ahí termina. Entonces así se dibujan los pasos de una suma en un diagrama de flujo. Y bueno, espero que con esto puedas darte una idea de cómo se crea un diagrama de flujo. Es la representación de lo que pensamos, o sea, es una idea de cómo podríamos nosotros hacer una suma según lo que nosotros pensamos, lo que nosotros ideamos. Espero que te sea de utilidad y te agradezco la atención. Hasta luego.